Bueno, buenos días. La razón de la convocatoria, en principio, es presentar la campaña del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, en condiciones normales, esta semana estaríamos desarrollando actividades por todo el país, con actos en todas las comunidades autónomas. Intentaremos aprovechar, eso sí, las oportunidades de la tecnología para poder hacer un homenaje sentido en este 28 de abril. Evidentemente, la situación de excepcionalidad que vivimos nos exige, lo primero, es hacer un recuerdo para todas las víctimas de la crisis del COVID-19 y transmitir nuestras condolencias a los familiares de todas las personas que han fallecido con motivo del mismo. Y también, como no, a todas aquellas personas que han perdido la vida o la salud en el trabajo en el último ejercicio. Manifestar también nuestro reconocimiento y el agradecimiento a todos los profesionales de la sanidad y de los servicios sociosanitarios que aún están dando una lección de compromiso y responsabilidad en circunstancias extremas. Pero también quería aprovechar para hacer un reconocimiento a todos esos profesionales de los cuerpos de seguridad, de los servicios de emergencia, de bomberos y otras profesiones que en ocasiones tienen muy poco reconocimiento social y que tienen unas condiciones de precariedad absoluta e insuficiencia, muchas veces también retributiva, que han demostrado su importancia en este momento. Me refiero a los servicios de mantenimientos esenciales, a la dotación de los servicios básicos, limpieza, distribución, cadenas alimentarias, residuos, en fin, un sinfín de profesiones que han permitido que tuviéramos un confinamiento sin graves desabastecimientos. Es evidente que entre los sectores públicos y la clase trabajadora han dado la mejor respuesta posible en estas extraordinarias circunstancias. Y lo están haciendo con escasez de recursos, muchas veces, tras años de políticas de austeridad y en demasiadas ocasiones sin las medidas de protección que son exigibles. Desde el punto de vista preventivo, si hay una consecuencia de toda esta situación, es que la epidemia del COVID-19 ha revelado a las claras la debilidad de nuestro sistema de prevención de riesgos laborales y la falta de integración en el marco de la salud laboral. Al menos no ha sido lo eficaz que hubiera sido deseable. Probablemente hemos aprendido un mensaje nítido. Hemos tomado conciencia de que la defensa de la salud es un elemento esencial en el ámbito laboral. Los trabajadores, las trabajadoras, que llevan años viendo cómo se deterioran las condiciones de trabajo, hoy, esperemos, son más conscientes que nunca que la protección de la salud en el puesto de trabajo es un derecho irrenunciable, que la salud no se vende, que la salud se defiende. Son días, como decía al principio, de recuerdo y homenaje para las personas fallecidas y para aquellas que han enfermado o se han accidentado por razón o como consecuencia del trabajo. En nuestro país, el año 2019 se ha saldado con 695 personas que han perdido la vida por un accidente de trabajo declarado. Estos son datos provisionales que posiblemente vean incrementado su número en los próximos meses. Hechos que en general tienen un tratamiento muy escaso, tanto mediático como social. La muerte y la enfermedad en el trabajo ocupan muy poco espacio en nuestro ideario social, pese a la gran trascendencia y a la gran tragedia que supone. En el año 2019 se han registrado cerca de 1,5 millones de accidentes de trabajo. En valores absolutos, los accidentes con baja se han incrementado respecto del año anterior en un 5,5%, llegando hasta los 635.000. Incremento que, en cuanto a accidentes en asalariados, se ha situado en el entorno del 1,7%. Cada semana en nuestro país se producen del entorno de 28.000 accidentes de trabajo y, de media, más de 13 accidentes mortales. Los 2 primeros meses de este año 2020, las cifras no hacen sino abundar en este mismo sentido. 120 accidentes mortales con un incremento cercano al 30% con respecto al año anterior. Datos de todo punto que consideramos inaceptables y que ya invitaban a una revisión de las políticas preventivas.
Destacar, eso sí, se produce un ligero descenso en el índice de incidencia en un 1,1% en el último año. Sin embargo, hay que destacar que tanto la construcción como las industrias manufactureras tienen incrementos en ese índice de incidencia superiores al 3%. Esta tendencia de un ligero repunte continuado se viene manifestando durante los últimos años, después de que superásemos, digamos, los primeros 10 años de aplicación o de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es probablemente una tendencia que tengamos que corregir. Sin embargo, el principal problema en términos preventivos en nuestro país siguen siendo el registro de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Las enfermedades profesionales tienen un escaso reconocimiento y un elevadísimo subregistro, lo que impide conocer tanto el alcance de los daños a la salud como la posibilidad de fallecimientos que se produzcan por estas exposiciones. Insisto, por enfermedades profesionales. En nuestro país se declararon el año pasado 27.343, que a todas luces, aunque supone un incremento, una mejora en los registros, es claramente insuficiente en cuanto al reconocimiento de las que realmente se producen. De ellas, de las enfermedades profesionales, el 80% están causadas por trastornos de carácter musculoesquelético, por posturas forzadas, movimientos repetitivos, y las mujeres son las que vienen, según los registros, sufren más del 50% de esas enfermedades. En cuanto a cancerígenos, solo hay 63 casos registrados en el año 2019, la mayoría de ellos por exposición a las fibras de amianto. Se comunicaron, por otra parte, 462 partes de enfermedades profesionales por silicosis, de las que suponen 95 más que en el año 2018, y 8 cánceres de pulmón por exposición también al polvo de sílice. Esto tiene importancia porque, según nuestra opinión, es una de las posibles digamos, epidemias de futuro si no se corrige. En el último ejercicio también, es decir, estamos todavía a tiempo de la transposición de una directiva precisamente de cancerígenos, en el que hay alguna propuesta por parte de los gobiernos para incrementar el valor de exposición, algo que desde nuestro punto de vista sería inasumible. Si con el valor actual de exposición se producen estas cifras y este incremento, sería inaceptable que tuviéramos un incremento en el valor de exposición. Hay un par de líneas en las que quisiera insistir. Ante el proceso de retorno al trabajo que estamos abordando digamos, en las próximas semanas, esa vuelta a lo que se da por llamar nueva normalidad, es decir, un primer punto, es decir, aquellas empresas que incumplan criterios de seguridad y salud en el trabajo no pueden retornar a la actividad. Garantizar que los centros de trabajo son seguros es una condición imprescindible en este proceso de retorno a la actividad. Los sindicatos, en ese sentido, seremos absolutamente vigilantes. Todas las empresas debieran contar con planes de continuidad de su actividad que se adapten a esa nueva realidad, negociando los procesos de incorporación y estableciendo las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de su personal. Por su parte, los servicios de prevención, propios o ajenos, deben analizar adecuadamente las distintas actividades y puestos de trabajo, exigiendo la implantación de medidas que eviten el riesgo y evaluando aquellos que no se puedan evitar. Son los principios básicos de la acción preventiva que no siempre parecen desarrollarse adecuadamente en las empresas. La adopción de medidas organizativas, colectivas o individuales, con equipos de protección individual si fuera necesario, deben garantizar la seguridad de toda la población trabajadora. El empresario es el obligado a garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores. Los servicios de prevención deben ser escrupulosamente exigentes con esos niveles de seguridad a la hora de elaborar su trabajo técnico. Los trabajadores, las trabajadoras, están obligados a adoptar las medidas que se les indiquen, a colaborar en la materia y a comunicar cualquier anomalía que conozcan. Y la representación legal de los trabajadores
tendrán también que cumplir con sus obligaciones y derechos al respecto que deben ejercitar adecuadamente. Por otra parte, es fundamental que la Inspección de Trabajo centre su actividad en el control de cumplimiento de las medidas de seguridad como mejor garantía para las personas trabajadoras. Es inaceptable que ante situaciones en las que la propia Inspección de Trabajo comprueba la inobservancia de las medidas exigidas por la normativa aplicable, no paralice directamente la actividad laboral. Se debe articular un procedimiento legal, si fuera preciso, para que la paralización se materialice en tanto no se corrijan los incumplimientos que pongan en riesgo la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Por otra parte, es absolutamente necesario que se reconozcan como accidente de trabajo o como enfermedad profesional los daños a la salud, los contagios por COVID-19 a todos los profesionales que han estado y siguen estando expuestos por razón del desempeño de su trabajo y de manera fundamental al personal sanitario y sociosanitario. Es evidente que va a necesitar nuestro país un proceso de reconstrucción del modelo económico y social, pero también lo es que necesitamos reconstruir nuestro modelo de prevención de riesgos laborales, que en nuestra opinión ha enseñado demasiadas carencias en este proceso. Esa toma de conciencia de la importancia de la política preventiva en las empresas debe hacer que la salud pública se incardine, o que la salud laboral se incardine de manera efectiva y de manera indisociable con la salud pública. Es necesario el incorporar políticas públicas en salud laboral integradas y coordinadas entre las distintas administraciones, comunidades autónomas y Administración General del Estado. Coordinar también de manera efectiva las autoridades sanitarias y laborales, potenciar los órganos de participación institucional en materia de prevención, extender los derechos de actuación de los agentes sociales en sectores y ámbitos territoriales como mejor garantía de implantación de política preventiva. La ausencia de representación es un hándicap importante en muchas empresas. Hay que incrementar los recursos públicos en las instancias con competencias. Inspección de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad y Salud, las áreas de salud laboral del Ministerio de Sanidad, los distintos ámbitos de competencias, tanto laboral como sanitaria, en las comunidades autónomas. Se debe reformular el sistema preventivo en su conjunto para lograr una integración efectiva de la política preventiva en la empresa. Una mayor exigencia de calidad en la prestación de los servicios técnicos especializados y la coordinación de estos servicios especializados con las autoridades es una necesidad actualmente, y ya lo era en el pasado. Hay que exigir mayores recursos también para la prestación de los servicios en materia de prevención y la necesidad de superar un modelo excesivamente externalizado y mercantilizado. Por último, y en el medio plazo, hay algunas ideas que quisiera desarrollar. Por una parte, hay una necesidad de adaptar nuestro modelo preventivo que venimos señalando desde hace tiempo, porque daba ya señales de agotamiento y, entre otras cosas, debía adaptarse a las nuevas realidades del trabajo. Lógicamente, esta demanda se mantiene, pero la nueva situación ha generado algunos problemas añadidos. Por una parte, se ha transitado de una forma rápida a niveles de teletrabajo muy superiores a los anteriores de la crisis. Ante la posibilidad cierta de que esta fórmula de trabajo se generalice, es conveniente recordar que las medidas de prevención son exigibles en la misma medida y forma que en los puestos de trabajo presenciales: jornada, conciliación, seguridad y salud. Hemos incorporado el teletrabajo de forma abrupta. El mantenerlo de forma estructural requiere de procesos de negociación y acuerdo para incorporar trabajo a distancia y que la realización de las evaluaciones de riesgo adecuadas y la implementación de las medidas se apliquen. No se puede transitar a una consolidación estructural del teletrabajo sin abordar dicho proceso. Por otra parte, se deben revisar de manera urgente nuestro sistema de reconocimiento de enfermedades profesionales. Es evidente, y ya lo he señalado, el importante subregistro. Pero hay que incorporar las de carácter psicosocial. Ahora se registran ocasionalmente como accidentes de trabajo y en muy pocos casos. Es muy probable que tras la situación generada por la pandemia del COVID-19, esta devenga en problemas de salud mental relacionados con el trabajo,
como también otros de carácter psicosocial. Estrés, ansiedad, depresión, aislamiento social como respuesta al riesgo de contagio son riesgos ciertos a los que tendremos que darle alguna salida. También, y la literatura científica lo viene manifestando desde hace tiempo, hay enfermedades asociadas también de carácter psicosocial a la pérdida de empleo o a la pérdida de expectativas. Ante una posible crisis económica que nos puede estar, que podemos tener a las puertas, hay que ser conscientes de que estas enfermedades de carácter psicosocial deben tener una atención adecuada. Y por último, señalar un riesgo que realmente nos preocupa, y es el que el estado de salud, la enfermedad, se asiente como un mecanismo más de discriminación y de exclusión que no podemos permitir a través del proceso de expulsión o a través de procesos de expulsión de trabajadores y trabajadoras del mercado de trabajo. No se puede convertir el estado de salud en un mecanismo de discriminación y exclusión. Ha habido una fortísima presión sobre los trabajadores y nos tememos que será a futuro algo similar, que se ven obligados, se han visto y se pueden ver obligados a aceptar peores condiciones de trabajo, jornadas, salarios, mayores riesgos. Y hay una posible tendencia hacia la informalización que o se corrige o generará verdaderos problemas desde el punto de vista, insisto, de salud laboral, pero también de salud pública en su conjunto. Por todo ello, desde comisiones, desde UGT, consideramos necesario un cambio en las políticas laborales y también en las relacionadas específicamente con la prevención. Por ello, desde comisiones y desde UGT exigimos un nuevo impulso a las políticas de salud laboral como un elemento esencial de la salud pública. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que nos estáis siguiendo por las diferentes redes sociales. El 28 de abril lo conmemoramos mañana, es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y siempre ha sido un día para el recuerdo, para recordar las víctimas de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales. Y en esta ocasión es un 28 de abril, a nadie se le escapa, muy diferente. Y, por tanto, estamos metidos en una crisis sanitaria de consecuencias terribles, las estamos sufriendo y, por tanto, no podemos pasar desde la Unión General de Trabajadores sin mostrar nuestro recuerdo a los miles de fallecidos y a las familias que los han perdido por esta pandemia, por la COVID-19. Además de mostrar nuestro recuerdo, mostrar nuestra solidaridad y apoyo con las familias y con los amigos, también queremos rendir un sentido homenaje a los miles de trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales y de todos los que se están incorporando para que la actividad económica del país siga, para que todos o el resto de los que nos hemos podido quedar en casa pudiéramos efectivamente estar en casa. Creo que están haciendo una labor que no se puede calificar, es de una valentía brutal. Están trabajando en primera línea, en la primera línea, sin a veces las protecciones, o muchas veces sin las protecciones adecuadas, poniendo en riesgo su salud. Muchos de ellos ya han enfermado, un tercio de los contagios de la COVID son de sanitarios, y muchas veces ya estamos viendo cómo están perdiendo también no solamente la salud, sino su vida. Por lo tanto, también ese homenaje vaya por delante y las gracias en mayúsculas desde la Unión General de Trabajadores para todos ellos, no solamente del sector sanitario, sino de otros muchos sectores que nos hacen la vida cada día más fácil dentro de esta terrible tragedia, de esta pandemia que estamos sufriendo. Pero también el 28 de abril, y nosotros lo venimos reivindicando todos los años, es un día para recordar a las víctimas, como he dicho al principio, de accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo, enfermedades profesionales. No olvidemos que en nuestro país cada día fallecen 2 trabajadores o trabajadoras por el solo hecho de intentar ganársela. Estamos en una media de más de 700 trabajadores al año, cada año fallecen, como digo, por el solo hecho de trabajar.
Lamentable las cifras que tenemos encima de la mesa, que no son cifras, que no son datos simplemente, sino que hay detrás personas, hay detrás familias que están sufriendo. Y esto ya lo veníamos denunciando, no va a mejor, y lo estamos viendo también en las cifras provisionales que tenemos del 2020, que tenemos enero y febrero, donde han fallecido 120 trabajadores por el trabajo. 120 que nos parece una barbaridad y que además creemos que serán incluso más, porque ya el propio Ministerio ha dicho que hay un retraso en la notificación o un retraso administrativo en la notificación, por lo tanto entendemos que tanto la cifra de accidentes como de los mortales también va a subir. Pero el 28 de abril no solamente es un día para el recuerdo, un día para rendir homenajes, para dar las gracias, sino también un día para la reivindicación y la denuncia. La pandemia, la enfermedad, la COVID-19, ha puesto claramente en evidencia un sistema preventivo que ya veníamos denunciando, que adolecía de graves deficiencias y que estaba demostrando que no funcionaba bien en vista de la alta siniestralidad que estamos teniendo durante todos estos años. Ha demostrado la pandemia que no se puede dividir, que no se puede disociar, y lo venimos a decir en el manifiesto que hemos suscrito comisiones y UGT, que no se puede disociar la salud laboral de la salud pública, que las políticas de salud laboral tienen que integrarse dentro de las políticas de salud pública, tiene que haber coordinación, porque si no difícilmente podemos parar cosas como la que nos ha venido con esta pandemia, las consecuencias de esta pandemia. Pero además, y por ir un poquito más rápido, se ha evidenciado la mercantilización de la prevención de riesgos laborales, una mercantilización que ya veníamos denunciando. La externalización tan generalizada que tenemos en nuestro sistema preventivo hace que la mayoría de las empresas, más del 90%, opten por contratar servicios de prevención ajeno. Servicios de prevención ajeno que en esta situación tan dramática hemos visto cómo apenas han estado presentes por diferentes motivos, pero que hay que darle una repensada a ese sistema preventivo y a esos servicios de prevención ajeno. Y nosotros desde la Unión General de Trabajadores lo que estamos reclamando es que se regularicen y que se regulen por el Gobierno de otra manera, porque difícilmente, si no tenemos un sistema de gestión preventiva fuerte, integrado en la empresa, que bueno, se pueden dar diferentes fórmulas, pero pasa por, desgraciadamente, no todas las empresas tienen la posibilidad de integrarlo con recursos propios, tienen que contratar, pero no pasa nada, tenemos que potenciar a esos profesionales para que de la mejor manera posible puedan hacer su trabajo, y eso es lo que hay que regular con los servicios de prevención ajeno, porque necesitamos, y hoy más que nunca les necesitábamos ahí para hacer las evaluaciones de riesgo, teniendo en cuenta el riesgo de contagio al coronavirus, para facilitar y recomendar las medidas preventivas, y esto no lo estamos viendo, no lo están haciendo, no por causa imputable a los trabajadores, ni mucho menos, sino a la propia gestión de estos servicios de prevención, que lo que hacen es anteponer los intereses económicos a la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, poniendo ratios muy elevadas para los técnicos, en fin, dificultando en suma y haciendo una prevención simplemente para el cumplimiento formal y no realmente la prevención que necesitamos para evitar que enfermen, para evitar que mueran los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Esta epidemia también, aparte de poner en evidencia todo esto que estoy diciendo, también hemos echado en falta instituciones que para nosotros son importantes y que deben ser protagonistas, y más en unas circunstancias como estas, como pueden ser el Instituto Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que nos consta que ha hecho una labor importante, tiene guías muy útiles y que serán muy útiles ahora para la vuelta a la normalidad, o a esa normalidad que dicen que vamos a volver, y que no se les no se les da la trascendencia o la importancia, incluso ni siquiera están ya colgadas, se han descolgado, no sabemos y desconocemos el motivo. Pero lo que sí que sabemos es que tenemos un órgano científico-técnico que debemos potenciar y que debemos utilizar, y más en estas situaciones de tanta necesidad de tener organismos que nos digan cómo puede ser esa vuelta segura para los trabajadores y las trabajadoras. La inspección de trabajo también se comentaba aquí. Bueno, siempre hemos venido denunciando que hay pocos medios para poder controlar el cumplimiento de la normativa. Lo hemos visto también. La pandemia ha servido para evidenciar esa falta de recursos, pero también creo que podríamos hablar también de que la competencia es un riesgo laboral
y por tanto tienen que actuar y se les tiene también que facilitar desde las autoridades sanitarias el poder actuar para exigir el cumplimiento de la norma. Bueno, se ha puesto en evidencia muchísimos temas, muchísimos aspectos que debemos repensar entre todos los agentes sociales, el gobierno, etcétera. Pero a la Unión General de Trabajadores ahora mismo lo que más nos preocupa es esa vuelta a la normalidad, ese retorno a la actividad económica. Ya venimos desde el día 13 incorporando a los sectores esenciales, incorporándose otros sectores, pero parece que mañana se va a presentar el plan por parte del Gobierno de la desescalada o la vuelta y cómo se va a hacer esa transición. Y a la Unión General de Trabajadores nos preocupa mucho y entendemos que debe hacerse siempre garantizando la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Obviamente, si no se van a dar las medidas preventivas adecuadas, si no se va a poder mantener la distancia de seguridad que hay que tener de al menos 2 metros, si no va a haber medidas higiénicas, si no se van a poder facilitar los equipos de protección individual, en aquellos casos en los que es difícil que no haya ese contacto estrecho, en que sea difícil no mantener la distancia social, difícilmente van a poder volver al trabajo estas empresas. Y, por tanto, desde la Unión General de Trabajadores lo que reclamamos es muchísimo diálogo social. Ya veníamos diciendo, y de hecho hemos hecho una guía para el retorno al trabajo, donde les damos unas pautas de las cuestiones básicas que deben aparecer, pero necesitamos que con el diálogo social a nivel sectorial, porque no nos engañamos, el tejido productivo de nuestro país, la mayoría es pyme y micropyme, muchos sin representación sindical, y tienen que tener al menos unas normas pactadas desde el diálogo social con la patronal para que esa vuelta al trabajo se haga de una forma totalmente segura. Es importante esas guías, ya hemos llegado a algunos acuerdos con la patronal, pero insistimos, aparte de esas guías de referencia, debe haber en los centros de trabajo, debemos bajar más abajo y deben pactarse unos protocolos de seguridad y salud donde se pacten las medidas preventivas previa evaluación del riesgo, porque sí que entendemos que hay que evaluar, es un riesgo que está en el trabajo y por tanto hay que tener en cuenta ese riesgo de contagio para poder saber qué medidas preventivas hay que adoptar. Entre las medidas preventivas ya he citado algunas, el distanciamiento social, las medidas higiénicas, pero para nosotros también es muy importante las medidas organizativas, el evitar aglomeraciones, el evitar que no se mantenga, o sea, evitar que se mantengan esas distancias es fundamental, pero eso se puede hacer con medidas organizativas pactadas donde sea posible, donde estén los representantes de los trabajadores, pactadas con los trabajadores, porque creemos que pueden ayudar muy mucho, y sobre todo ante una falta de equipos de protección individual que es obvio que no hay. Y se debe apostar, como ya se ha dicho, por la preferencia hacia el teletrabajo. Creemos que es una medida también organizativa que puede ayudar en estos momentos a evitar más contagios y a que ese proceso de desescalada, ese proceso de vuelta a la normalidad se haga de una manera más garantista. Pero también la Unión General de Trabajadores venimos a decir que no nos vale cualquier teletrabajo. El teletrabajo no significa que porque sean las circunstancias excepcionales tengamos que renunciar a todos los derechos laborales que tenemos. Hay que regular el teletrabajo. De hecho, ahora hay un tanto por ciento muy elevado de personas que están teletrabajando con respecto a lo que había en el último cuatrimestre del 2019, que si no quiero recordar no llegaba al 7% o algo así. Ahora la mayoría están teletrabajando y se requiere que tengan unas condiciones dignas. Y desde el punto de vista preventivo, que se cumpla con la normativa en prevención de riesgos laborales. Hay riesgos ergonómicos, hay riesgos psicosociales y se debe garantizar, por tanto, el derecho a la desconexión. Entendemos que hay que regular la jornada, que con cumplir lo que establece el estatuto serviría, pero todos sabemos lo que pasa, que al final hay una conexión permanente las 24 horas al día, todos los días de la semana, y eso no puede ser porque genera también riesgos psicosociales. Aparte de la vuelta a la normalidad, durante esta pandemia nos ha preocupado mucho y seguimos denunciándolo, y aprovecho el altavoz que tengo aquí en esta rueda de prensa, algunas cuestiones que creemos que merece la pena pararnos un poquito. Nos preocupa mucho la protección de las personas especialmente sensibles.
Hemos visto cómo a lo largo de este tiempo, desde el Ministerio de Sanidad, en un documento que se ha hecho para los servicios de prevención de riesgos laborales, de cómo deben afrontar esos servicios de prevención el riesgo de contagio al coronavirus, hemos visto cómo ha habido un cambio de criterio en el tratamiento de las personas especialmente sensibles. Ya desde hace mucho tiempo viene el propio Ministerio de Sanidad diciendo qué grupos son los vulnerables y los detalla en diferentes documentos del propio Ministerio de Sanidad. En la última actualización, y eso es lo que lo queremos denunciar y que hemos exigido a la Dirección General de Sanidad que lo retire, en la última actualización entendemos que empeora la situación de estos grupos vulnerables. ¿Por qué? Elimina dos grupos que nos parecen importantes, como son los enfermos renales y los hepáticos, y además introduce dos tablas de anexo, uno para el personal sanitario y otro para el personal no sanitario, donde para que se les declare en grupo de riesgo tienen que, valorar diferentes factores, no solamente por el hecho de estar en ese grupo de riesgo, tienen que ser especialmente sensibles. Y lo que estamos viendo es que esos anexos lo que han contribuido es a que numerosos trabajadores y trabajadoras tengan que volver a trabajar porque se les ha dado de alta cuando estaban dados de baja y estaban en aislamiento, porque el servicio de prevención había dicho con buen criterio que no había, se había evaluado el puesto, no había posibilidad de volver a trabajar en unas condiciones que garantizase el que no hubiese un contagio, y por tanto la opción que se había hablado también con las autoridades sanitarias era darles la baja por IT. Esto ahora no está pasando, ahora se les está dando de alta y se les está obligando a ir a trabajar sin garantizar su seguridad y su salud. Y esto nos parece muy relevante y hay que ponerlo de manifiesto y hay que denunciarlo. Que volvamos a los grupos que se hayan establecido desde el principio, o por lo menos que se nos explique por qué se han quitado, porque no lo entendemos. Tiene que primar un principio de precaución que siempre está en la prevención de riesgos laborales, y un principio y tiene que garantizarse el derecho a la seguridad y la salud de los trabajadores, que lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La vuelta, como decía, nos preocupa también la vuelta en cuanto a lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Vamos a volver a un escenario que no es el mismo del que partíamos, con una crisis económica que vamos a sufrir, que ya estamos sufriendo, y que eso también tiene una serie de consecuencias en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, que ante la incertidumbre pues van a ver cómo va a haber un aumento de los riesgos psicosociales. Y ahí también demandamos de las empresas que evalúen esos riesgos psicosociales para adoptar medidas preventivas. Porque hay que evaluar el miedo a ese contagio, hay que evaluar todo lo que ha pasado, cómo afecta a la salud de los trabajadores, pero también las consecuencias que van a tener luego y la precariedad que va a haber. Por último, en cuanto a lo que es la pandemia, también queremos aprovechar para reclamar a las autoridades sanitarias y al Gobierno y al Ministerio de Empleo que regule de una forma adecuada las bajas por accidente de trabajo, que se dan solamente a efectos de prestaciones económicas. Si atendemos al Real Decreto de Agentes Biológicos, sanitarios y otros colectivos, hay un listado dentro del listado del Real Decreto, de agentes biológicos, y atendemos al listado de enfermedades profesionales, podemos ver cómo la familia de coronavirus es una enfermedad profesional, y por tanto los sanitarios deberían, cuando les dan la baja, decir que son enfermedades profesionales. En todo caso, para el resto de los trabajadores que puedan estar contagiados, entendemos que hay que ampliar no solamente la prestación económica, sino también a todos los efectos y a posibles incapacidades permanentes, porque sabemos que van a dejar y que esta enfermedad, aunque todavía se desconoce mucho, no solamente del contagio, sino de la enfermedad, va a dejar secuelas. Por tanto, eso también es importante. Y haciendo un repaso, porque el compañero lo ha hecho muy bien, ha dado todas las cifras de los accidentes de trabajo en relación al 2019 y en relación a lo que va de año del 2020. Para nosotros nos parece intolerable e inasumible que una sociedad como la nuestra estemos sufriendo esta lacra de la siniestralidad laboral, donde cada día 3.725 personas sufren un accidente de trabajo. Cada día 2 trabajadores mueren a consecuencia del trabajo. El año pasado, como ha dicho el compañero, hubo más de 1.360.000 accidentes de trabajo, que son datos provisionales y que posiblemente pasará como en el resto de los años,
que haya un número muchísimo mayor. Y hablamos de 695 muertes, la mayoría causadas por infartos y derrames cerebrales, que tienen mucho que ver con los riesgos psicosociales que ya veníamos denunciando y que no se tienen en cuenta en la prevención de riesgos laborales, porque muchas de las empresas no han hecho una evaluación de estos riesgos psicosociales. Las causas, por ir muy rápido, nosotros las achacamos a la elevada temporalidad y a la extremada, a la alta imparcialidad, a ver si soy capaz de decirlo, a la alta parcialidad involuntaria. Tenemos una parcialidad involuntaria de más del 55,8%. Creemos que tanto la alta temporalidad por encima del 26% como esta parcialidad involuntaria repercute en también en que haya un mayor número de accidentes y de enfermedades. ¿Por qué? Porque es difícil que con un contrato temporal de días, de horas, de semanas, se haga la prevención y se cumpla con las obligaciones que deberían cumplirlas, a pesar de que sea por horas, a pesar de que sea eso que quede claro, deberían cumplirlas, pero la realidad es que vemos que aprovechan que son contratos extremadamente cortos para ahorrarse ese coste y no invertir en prevención y no hacerles la vigilancia de la salud, darles la formación adecuada, etcétera, etcétera. Y todo esto, al final, esta precariedad laboral lo que hace es lo que vemos en el día a día y lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es que la precariedad laboral mata. Propuestas en este sentido. Nosotros vamos a volver a retomar, no lo hemos abandonado, vamos a seguir exigiendo que se deroguen las reformas laborales que han precarizado las condiciones de trabajo, que han aumentado la temporalidad, la parcialidad y que, por tanto, al influir en la siniestralidad laboral, creemos que deben derogarse. Debemos tener trabajos decentes, de calidad, trabajos donde sean de duración indefinida, porque eso al final va a repercutir en una mejora de la salud y de la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Necesitamos, y ya hemos planteado y hemos solicitado que en cuanto sea posible se abra una mesa de diálogo social para hablar de prevención de riesgos laborales. Tenemos que repensar todo esto que ha puesto en evidencia la pandemia de la COVID-19, pero muchas más cosas que ya teníamos encima de la mesa, como por ejemplo las altas cifras de siniestralidad. Tenemos que repensar qué hacer, cómo hacer para evitar estos accidentes y que esta sangría y este goteo incesante e intolerable de muertes cese cuanto antes. Vamos a seguir pidiendo que se refuerce la plantilla de la Inspección de Trabajo. Necesitamos que haya inspectores de trabajo haciendo lo que tienen que hacer, que es fiscalizando, controlando el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. Vamos a seguir luchando contra la infradeclaración. Lo decía también Pedro, hay una alta infradeclaración. Se siguen aumentando en la declaración de enfermedades profesionales, pero todos somos conscientes de que no en el número que realmente es. Hay una infradeclaración del cáncer de origen laboral. Tenemos que poner como causa prevalente la relación con el trabajo, y entonces aflorarían muchos cánceres de origen laboral. Y, por supuesto, tenemos que reformar el listado de enfermedades profesionales que se ha quedado obsoleto. Es una lista cerrada. Necesitamos que se incorporen todas las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, y más cuando estamos hablando de nuevas formas de organizar el trabajo y de nuevos horizontes y de nuevas vueltas a la normalidad. Tenemos que ser conscientes de que esto hay que regularlo, porque solo así podrán aflorar y solo así se podrán poner en marcha los mecanismos preventivos. Nosotros siempre decimos que lo que no se ve no se previene, y esto sin duda ayudaría a poder tomar medidas. Y ya lo último, porque supongo que habrá lugar a preguntas, se ha visto también en esta pandemia la necesidad de tener representación sindical en los centros de trabajo. Donde hay representación sindical, donde hay delegados y delegadas de prevención que hacen una labor fundamental, esencial, y que desde aquí aprovecho para felicitarles a todos y a todas por esta gran labor que hacen en el día a día, que no hacen nada extraordinario por estar en la pandemia, porque lo vienen haciendo durante todos estos años, pero que están también ahí al pie del cañón. Necesitamos, en vista de que nuestro tejido productivo, como he dicho antes, es pyme y micropyme, necesitamos que se implemente, que se acuerde a través del diálogo social la figura del delegado territorial, del delegado sectorial. Necesitamos llegar a esas empresas que no tienen representación sindical, por una sencilla razón, porque cuando hay representación sindical se obliga al cumplimiento de la ley, se controla, se exige,
se demanda y se intenta además hacer propuestas para que pues los daños se minimicen. Por lo tanto, también una de las propuestas que traemos es que se articule esa figura de delegado territorial, de delegado sectorial. Bueno, sin duda vamos a volver a un escenario que no es el que dejamos hace 40 y tantos días. Tenemos que aprender de los errores y tenemos que poner a la salud laboral en el lugar que debe ocupar. Y es que debe ser uno de los ejes centrales de las políticas económicas y uno de los ejes centrales en las relaciones laborales. Muchas gracias. Señala que Pedro ha dicho que habría que articular un procedimiento legal para parar una actividad en el caso de que una empresa incumpla las garantías de prevención de riesgos y salud en el trabajo. ¿Nos podría detallar algo más en qué están pensando, qué tipo de procedimiento? ¿Instar de parte las denuncias de los trabajadores, de sus representantes o de los inspectores? Perdón. Sí, muchas gracias por la pregunta. El procedimiento tal y como está articulado actualmente supone que la inspección de trabajo lo único que hace es comprobar si las condiciones de seguridad y salud, si las condiciones que se dan en los puestos de trabajo son adecuadas conforme a todos los procedimientos que ha emitido el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la inspección de trabajo, por comunicaciones internas a través de criterios operativos de su actuación, lo que determina es que no tienen ahora mismo, la competencia no es exclusiva del ámbito laboral, que por tanto no les compete a ellos los elementos, o decir, que las previsiones legales que se tienen para la paralización de la actividad laboral, en el sentido de que todo lo relacionado con el COVID-19 supone una alerta sanitaria y no es específicamente, que es lo que consideramos nosotros que es un error, no es específicamente atribuible, digamos, a las condiciones laborales. Si entendieran que es por aplicación del Real Decreto de biológicos, que sería el caso, sí tendrían capacidad de actuar, pero como entienden que es una alerta de carácter sanitario, su actuación se limita exclusivamente a notificar en un momento determinado el incumplimiento de esas recomendaciones ante la autoridad sanitaria. Autoridad sanitaria que hemos constatado claramente no tiene recursos suficientes como para hacer visitas, para cursar visitas a las empresas y comprobar esos incumplimientos. ¿Qué es lo que demandamos? Que el procedimiento o que el marco legal establezca la colaboración de la Inspección de Trabajo con la autoridad sanitaria para que puedan paralizar momentáneamente digamos, aquellas actividades en las que vean, es decir, constaten que hay inobservancia de los procedimientos y que a posteriori sea la autoridad correspondiente, si es la autoridad sanitaria o es la autoridad laboral, la que tome la decisión última, como se hace en un procedimiento habitual. Es decir, que tomen la decisión, que paralicen aquellas actividades en las que hayan constatado que los criterios de seguridad no se cumplen. Es la única garantía para que los trabajadores y las trabajadoras no tengan que estar sometidos a esas condiciones inadecuadas. Sí. Bueno, coincidimos totalmente. Lo plasmamos en el manifiesto y lo venimos también a reiterar aquí en la rueda de prensa. Nosotros entendemos que hay una competencia, pero sabemos también que hay ¿cómo llamarlo?, un mando o una competencia del Ministerio de Sanidad y que a lo mejor impide, en esta situación tan excepcional y tan extraordinaria, que la inspección pueda hacer la paralización de los centros de trabajo. Nosotros entendemos que si es así, lo que venimos a solicitar es que se habilite esa competencia, porque entendemos que el Ministerio de Sanidad no tiene inspectores suficientes como para poder hacer ellos esa labor de control de que se cumplen las medidas o de que se tiene que paralizar o no. Y, por tanto, creemos que sí lo podría hacer la Inspección de Trabajo. Entonces, si es que no tienen competencia por las circunstancias que estamos viviendo y porque es el Ministerio de Sanidad quien tiene la competencia, que se habilite esa competencia para los inspectores de trabajo. Pero, insisto, nosotros entendemos que es un riesgo laboral y, por tanto, sí tendrían competencia.
Juan Ferrari, del Economista, pregunta si hay abiertas negociaciones sobre el teletrabajo. Es decir, ahora mismo no hay una mesa específica sobre teletrabajo. Lo que sí se están abordando son procesos de negociación en el ámbito de los distintos ámbitos sectoriales en cuanto a la reincorporación al puesto de trabajo. Entonces es una de las medidas organizativas más que se pueden contemplar en cualquiera de los procedimientos de negociación en los ámbitos sectoriales. Pero no hay una mesa, por así decir, que esté abordando digamos, con carácter exclusivo el tema del teletrabajo, que probablemente sea necesario que abordemos en un futuro para dar indicaciones, digamos, más de carácter general, pero ahora mismo no existe como tal. Laura Olías, del Diario, acerca del repunte del que habéis hablado de muertes por accidentes laborales en 2020, pregunta si han analizado a qué se debe ese aumento, en qué sectores se da y si tiene ya algo que ver con la epidemia. Bueno, son datos provisionales que, insistimos, creemos que incluso van a ser peores. De momento entendemos que no tiene que ver con la pandemia, pero es pronto también para decirlo. Nosotros venimos denunciando la falta de inversión en prevención de riesgos laborales. Al final todo tiene que ver con la precariedad y con el tipo de contratación y cómo se está gestionando esa prevención en esas empresas. Llama muchísimo la atención el que haya habido ese aumento en enero y febrero. Además, siendo meses donde los días hábiles son menos, bueno, pues llama muchísimo la atención. Es pronto para hacer un análisis, tenemos que esperar a tener también los datos de marzo y a tener todos esos retrasos en la comunicación que ha habido, porque seguramente va a ser muchísimo peor. Cuando vengan los datos de la pandemia, pues obviamente tendrán que subir los mortales, porque realmente ya hemos visto cómo hay trabajadores y trabajadoras que están falleciendo no solamente en el ámbito sanitario, que ya son muchos, sino también en otros ámbitos, en las residencias. Bueno, hay otros sectores que también están muy expuestos y que están contagiados y que ya, por desgracia, han fallecido. Pero es lamentable que haya esas cifras y, por tanto, esa mesa de diálogo se tiene que abrir cuanto antes para afrontar, analizarlas y ver qué es lo que está pasando. Lo que sí que es claro es que hay una falta de inversión por parte de las empresas y también por parte de las administraciones públicas, porque tenemos una estrategia firmada hasta el 2020 con un plan de acción del 19-20 firmado en febrero del 2019, se dice pronto, hace más de un año, con dinero para poder hacer acciones en materia preventiva y que no se está llevando a cabo. Entonces, bueno, al final todo influye. Sí, no, simplemente señalar en qué puede estar afectando la pandemia. Lo único que sí que parece claro es que puede haber ahora mismo una menor notificación de accidentes con carácter general de los meses enero-febrero, en el sentido de que esta notificación, que tiene un decalaje importante a la hora de incorporarse a los registros oficiales, se han tenido que realizar, o las autoridades laborales en las comunidades autónomas lo tenían que haber realizado en el mes de marzo, a partir del mes de marzo, y por tanto los datos siempre son provisionales, pero nos tememos que probablemente lo que son accidentes de carácter general, todos los accidentes de trabajo de este enero y febrero, posiblemente no todos estén notificados y registrados adecuadamente en los sistemas, con lo cual haya que esperar a cifras a posteriori. Quizá los mortales sí que se ajusten más a la realidad, porque es un menor número y lógicamente la notificación es más inmediata. Y después tenemos un problema, y es si no se registran a todos los efectos como accidentes de trabajo los fallecimientos o los daños que se hayan ocasionado a la salud, fundamentalmente de aquellas personas trabajadoras que han estado expuestas por razón de su trabajo a COVID-19,
no se verán afectados los registros. Entiendo que Seguridad Social nos dará información a posteriori de qué es lo que se ha registrado, digamos, en ese nuevo epígrafe de accidentes de trabajo exclusivamente o con consecuencias económicas. Y nosotros lo que estamos demandando precisamente es que haya un reconocimiento a todos los efectos como accidente de trabajo de determinadas profesiones que han estado expuestas con motivo de, digamos, de su puesto de trabajo. El riesgo de contagio ha sido en el ámbito laboral. Eso nos permitiría, y es uno de los objetivos de esa reivindicación, nos permitiría ver cuál ha sido el efecto, dentro de unos meses, cuál ha sido el efecto realmente en términos de salud laboral de la pandemia que ahora mismo estamos enfrentando. Guillermo, de Radio Nacional. Respecto a las secuelas psicológicas generadas por la crisis del COVID-19 que pueden afectar sobre todo al personal sanitario, ¿saben si se está trabajando en cómo abordar estos problemas y cómo creen que se debe abordar? Se deben abordar, claro, pero no solamente para los trabajadores del ámbito sanitario, que sabemos que son los que más están sufriendo. Se debe abordar para todos, porque creo que, yo no soy una experta en esto, pero supongo que algo de estrés postraumático sí que va a quedar. Y creo que se deben habilitar procedimientos para tener un apoyo psicológico y eso se debe facilitar por parte de las administraciones y también, en el caso de otros sectores que no son sanitarios, por parte de las empresas para ayudarles a superar, porque las consecuencias todavía las estamos sufriendo. Está por ver ahora cómo va a afectar esa crisis económica y una crisis social que va a haber. Hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, se va a aceptar a lo mejor también puestos de trabajo con condiciones muy precarias. Bueno, se van a dar circunstancias complicadas y creo que es fundamental el apoyo psicológico y el establecer procedimientos de trabajo. Protocolos para poder hacer frente a estas circunstancias. Nosotros lo que vamos a exigir es que se hagan las evaluaciones de riesgos psicosociales, porque son obligatorias, la ley lo dice, en ningún sitio pone que no haya que hacerlas, ya venían siendo obligatorias y en estos casos con mayor motivo. Se deben hacer esas evaluaciones psicosociales para ver qué medidas preventivas hay que adoptar y cómo se puede ayudar a estos trabajadores y trabajadoras a incorporarse de nuevo. Creo que el Ministerio de Sanidad tenía algún procedimiento también en este sentido. Desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud también se ha hecho algún documento relacionado con los riesgos psicosociales, con el estrés, con la ansiedad que sufren. Pero vamos a tener que estar vigilando muy mucho este aspecto porque es el gran olvidado de la prevención de riesgos laborales.